¿Qué es que define algo bello? Lo difícil que ha sido llegar hasta aquí, el día, la noche, el armonioso orden, el armonioso desorden. ¿Algo útil es bello? ¿La libertad es bella? ¿La pasión es bella? Acompáñanos en este vídeo. Necesitamos ayuda, no tenemos respuestas, nada más preguntas. Pues hemos encontrado el único café abierto. Mirad qué bonito este chiringuito, con mucho cariño está hecho. Y hoy voy a hacer, como pierdo muy rapidito las energías, me he comprado una botella de leche. Este coso de aquí que contiene muchísima energía, muchísima proteína, muchísima grasa, muchísimo de todo. Y con el café que la señora me está haciendo, que huele muy rico, pues nos vamos a hacer un shake. Asimismo, pues ponemos gasolina para pedalear hoy. Nos quedaba un pancito de mujer de ayer, el sin relleno, justamente para poder echarle la Nutella que teníamos trayendo desde hace rato para desayunar con un cafecito. Hoy llegamos en las playas más increíbles de este planeta. A veces los lugares únicos, salvajes y mágicos no se revelan enseguida. Hay que pedalear, sudar y ganarse la recompensa. El mar. Se ve el mar. Se ve el mar. Por eso síguenos en este recorrido donde el inmenso desierto de la Baja California encuentra el Mar de Cortés. Y quizás la palabra belleza encuentra todo su sentido. Mirar la naturaleza, qué hermosura te da a disposición. Llegamos a Santa Rosalía, un rincón inesperado en la península de Baja California. Un pueblo que, entre desierto y mar, guarda el alma de una historia minera. Y francesa, como mi mujer. Todo comenzó en el 1885, cuando la compañía francesa El Boleo descubrió aquí uno de los yacimientos de cobre más ricos del mundo. En poco tiempo llegaron barcos desde Europa cargados de maquinarias, ingenieros y sueños de oro rojo. Pero no solo trajeron tecnología, también trajeron su forma de vivir y con ella su arquitectura, su cultura y sobre todo su pan. Porque sí, uno de los legados más dulces de esta época es el famoso pan francés de Santa Rosalía. Cada mañana el aroma del horno tradicional se mezcla con el viento del mar, crujiente por fuera, suave por dentro. Una receta centenaria que aún se hornea en la panadería El Bolero. Hoy Santa Rosalía es un lugar tranquilo, pero si uno se detiene a escuchar, puede oír el eco de los trenes mineros, el murmullo de los obreros y el crujido del pan saliendo del horno. Aquí el tiempo no se ha detenido, solo ha aprendido a caminar más lento. Porque si no, yo he visto, no sé si era una taquería, pero si hacían carne allá a la parrilla, justo nada más entrar en Santa Rosalía, a la derecha. Oaxaca, creo. Oaxaca. ¿Así? El Oaxaco. Sí, creo que ¿Qué sí, tal algo está? así. Esa está buena. Esta está buena, ¿no? Ahí venden tacos de asada, pollo, pastor, costilla. Ajá, costilla, ya está, ya. Ya las Ya, conocí. ya lo tenemos. Ya tenemos dónde ir. Costilla me encanta.
Pues vamos. Pues chicos, tenemos un lugar donde dormir Sí, esta noche. Pues muchas gracias, Sí, además estoy con la rueda poncha. Sí, tenemos que ver Así que cómo... tendremos que arreglar esto. La estamos hinchando ya 3 o 4 veces. Tenéis una pica acá, ¿no? Sí, un agua, cubo, ¿no? agua tenéis Sí, sí. Para encontrar dónde Para está encontrar. el agujero. Que venimos de San Ignacio. San Ignacio. Sí. Teníamos miedo que nos atrape la noche, pero hemos hecho a tiempo. Parece que tenemos un sitio donde dormir y también donde comer. Mirad a dónde estamos. Nos han dicho que también los bomberos que se come muy bien y lo vamos a probar. Creo que se termina aquí este día porque vamos a disfrutar muchísimo de la comida porque estamos sin fuerzas. Hemos hecho 80 kilómetros hoy. Subía mucho. 3 veces. Subía mucho y bajaba mucho. Nos merecemos un descanso y una buena comida. Tengo hambre. Hemos pasado la noche aquí con los bomberos en Santa Rosalía y esta mañana yo ya tenía mi plan. Ya me habían dicho que teníamos que probar el pan en la panadería El Boleo. Ese es el pan que compramos. Ya comimos uno, ese es para el camino. Lo llaman el pan pitaya. Está muy bueno, es un pan dulcecito. Y la pequeñita historia de esta panadería realmente lleva abierto desde los años 1901 y es en la época que estaban aquí viviendo franceses porque estaban a cargo de la minería donde estaba el mineral que se llama la boleíta, que es de donde proviene realmente el cobre. Y justamente la boleíta, el boleo, pues de ahí vino el nombre de la panadería y es un nombre que se usa mucho por aquí. Agarramos camino hacia Mulegé, un oasis en medio del desierto. Un pequeño pueblo enclavado entre palmeras, montañas áridas y el mar de Cortés. Aquí también hay un río que cuenta historias de pescadores, viajeros y antiguos misioneros. Mirad qué sitio para acampar he encontrado. Creo que está cerrado, pero es guau este sitio. Mira acá. Mira adentro. Es que hasta tiene chimenea ya. Qué bonito es este sitio. Además tiene mucho potencial, un montón de espacio, muy bonito. Hasta tendría ganas de comprarlo. Pues reformarlo y hacer una mansión. Mirad aquí, es gigante. Lo que lo hace muy bonito son estas ventanas y obviamente esta piedra que está muy bonita. Mirad cuánto espacio tiene acá. Y aquí hasta se puede entrar. Aquí está la puerta abierta. Mirad acá qué vista con las palmeras. Aquí. Qué bonito es. No, me encanta esto. Y aquí, ¿por qué es bajito? ¿Cómo es? Tampoco tiene pinta de ser una casa, podría ser una vieja fábrica, no sé. Aquí hay un restaurante, porque aquí hay una brasa para hacer carne. Y aquí, a ver. Bueno, aquí seguro los baños, pues un restaurante, no diría. No sé, puede ser que es algo histórico. Y mirar acá. No, me encanta, ya está, ya lo he comprado y lo voy a reformar y ya estará a la venta a $1 millón. $1 millón, pero cash, solo se acepta cash para financiar el viaje. 1 millón está bien, ¿no? Es que como come mi mujer, 1 millón no alcanza. Es bonito, ¿no? Pero sí que es extraño porque al final hay como un largo recorrido, un poquito abandonado, ¿no? Sin nada especial, justo como a lo largo del río que se mete acá en el mar, con el faro justo ahí, conservando toda la vegetación entre cactus y palmeras.
y teniendo aquí esta playa dejándola así salvaje, ¿no? Es como... Porque al final cuando estás allá en Mulegé Centro, ¿no? Digamos, no ves ni el río ni el mar, es como un pueblo más, ¿no? Sin realmente saber que tienes esto aquí al lado, que es lo más bonito. Además aquí se ven las montañas, tal, no sé, a mí me parece bonito, ¿no? Y veo un pecado pues que no esté, no sé, me imagino ya las casitas de colores hacia abajo como los chiringuitos pues con su comida. Le veo un montón de potencial para que sea algo más bonito de lo que es, ¿no? Pero igual tiene su encanto. Acá veo que vienen muchos campers para acampar. Imagino que tendrán que pagar porque allá veo una cabaña que seguramente le cobrarán algo para pasar la noche aquí. Es bonito, pero se me deja un sabor de que podría ser más bonito. Si tienen un rinconcito... Sí, nomás deja hablar con mi comandante y ahorita le digo. Vale, sí, Muchas gracias. gracias. Nosotros también nos esperábamos que íbamos a dormir da los bomberos, pero viajando en bicicleta los planes cambian muy rápidamente. Estamos en una casa donde hay más gatos que personas, porque solo vive una persona, con un perro y muchos gatos. Nada, sucedió que donde hemos tomado pues una bebida, un café, un frappé, que era, nos ha invitado la misma dueña a dormir en su casa. Nosotros no le hemos pedido nada, pero muy amablemente nos ha ofrecido un cuarto y ahora mismo la estamos esperando que termine de trabajar para que nos acoman, nos hace ver pues dónde está el baño, dónde tenemos que dormir, y etcétera, y etcétera. Yo soy más una chica de perros. Los gatos no los entiendo. Hola, buenas. ¿Qué tal? Ah, mira qué tiene. Es agresiva. Sí, que acabo de agarrar en el monte. Ah, vale, pues. Creo que ya hay los cerros. Ajá. Aquí está otro. Pachón. ¿Y qué hacen con él? No, lo queremos pasar para mascotas. Ajá, bien. Cuando se agarren bebés son muy mansitos. Y este ya lo agarran. Ya está viejo y está bravo. Este es macho. Ah, es macho, ¿no? Qué bien. ¿Y cómo es el nombre de ese? ¿Cómo se llama? Mapache. 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 Ah. Mapachón. ¿Va a pasar el día? No, pues visitamos, estamos un poquito, después seguimos la ruta, estamos con las bicis ya. Ok, no hay problema. Muchas gracias. ¿Y acá cómo es? ¿La gente aquí pasa la noche y todo? Sí. Porque la playa, ¿cómo va? ¿Es de alguien? ¿Es privado? No, es privado. La zona penal no hay problema. Lo que es privado es la pasada. Ajá. Es elegido como privado. Qué amables, parece que no nos han hecho pagar, pero qué chiste, ¿no? Tienen un animal ahí muy salvaje que acaban de atrapar y lo quieren domesticar. ¿Cómo se puede hacer un crimen tan fuerte? No es un crimen, ¿no? Un animal así que está en su naturaleza, está en su hábitat, tú lo atrapas, lo pones en una jaula. No, Para nada, además, ¿no? ¿Para qué? Ay. La playa de Santispac nos recibió con un paisaje surreal, una valla perfecta y decenas de campers, la mayoría con placas de Estados Unidos, alineados como si llevarían aquí años. Un pequeño vecindario nómada frente a uno de los mares más bonitos que hemos visto. Una calma extraña entre lo salvaje y lo doméstico, como si esta playa fuese un secreto compartido entre viajeros.
más hacia el borde que en el agua, ¿no? Sí, pero mira cómo está bajita. ¿Has visto, no? Cómo está bajita. ¿No te sentarías aquí en el agua todo el día? Sí. Igual ahora hay más playas, quizás me bañaré, ¿no? ¿No? También si te has hecho el shampoo. Es que hay un problema, ¿me entiendes? Cuando tú te haces el shampoo, ya está. No haces nada más. No me quiero ensuciar el cabello. Es que como me lo lavo una vez cada 10 días, pues lo quiero disfrutar, ¿no? Mira, huele bien, está suave, brillo. Pues dices no a este paraíso. No, yo creo que sí cederé a la tentación. Sí, no, aún es temprano, pues preferimos ir en la otra playa para bañarnos allá. Esperemos, porque hoy mi mujer se ha hecho el shampoo, ¿eh? Ahora sí, estamos yendo en dirección de la playa El Burro, donde Elodie vio algo en el mapa y sí o sí tenemos que llegar antes de tiempo. Todo el recorrido nos tiene sin palabras. Es un privilegio poder sentir lo mágico que es este lugar. No sabemos si mirar la carretera o a la izquierda, donde la mirada se pierde frente a tanta inmensidad. Qué bonito acá, ¿no? Hay como cabañas. Porque Elodie no es que vino para ver las playas más bonitas de México, sino que hay un restaurante aquí que hace brunch, desayunos, todas las cosas ricas que ha visto en internet y que le gusta mucho, pero el martes, hoy es martes aquí, está cerrado. Mira qué bonito este sitio, ¿no? Sí. Está hecho con todo el cariño del mundo. Mira la decoración, todo escrito a mano. Hacen su propio café. No, está de muy buen gusto, ¿no? Sí. Pues, ¿qué quieres hacer? ¿Acampar aquí? Tampoco quiero basar mi día en base a este sitio, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué razón? Porque igual, tampoco avanzar, tenemos que disfrutar, ¿eh? Sí, de la playa y todo. Porque igual si avanzamos, pues es seguir de playas. ¿Ves? Imagínate si tuvieran un montón de sitios así. Está hecho... No han gastado más dinero que los demás. Solo bonito, ¿no? También... Le han puesto el corazón en lo que sí. hacen. Porque mañana por la mañana abren a las 9. A las 9 pone. Vaya playecita, ¿eh? Que tenemos para nosotros hoy. Creo que pasaremos la noche aquí en esta playa que se llama Playa El Burro. Porque, bueno, así mañana podremos ir a probar este sitio nomádico allá que se veía bien bonito, bien bueno. Y también así nos permite aprovechar de esta playa porque parece que son casitas. Todo eso que vemos aquí detrás mío son casitas de gente que vive aquí y no son camper. No hemos visto a nadie que estaba pidiendo dinero pues para quedarse. Entonces creo que no habría problema para que pasemos la noche aquí. Y ahora estamos chequeando pues si hay algo que podamos comer que no esté cerrado. Y eso es el plan para esta noche. Y ese es mi perrito playero. Mirad qué bella. Es muy bella. Es muy bella. Sí, es muy bella. ¿Te vas a venir en la bici? Sí. Es que te veo un poquito vaga, ¿no? No te gusta mucho correr. Aquí sí. Mira cómo es bella. Hay perros callejeros. Ella es un perro playero. Aquí sí. Oh, es que tienes mucha fuerza. Tienes muchísima fuerza. Es que esto para mí es muy extraño. Mirar, estamos acampando en la playa porque en Italia ni siquiera puedes poner pie en la playa, que tienes que pagar. Imagínate acampar. Si intentas acampar, pues te multan y te echan, decir, viene la policía. En vez aquí estamos en el medio de la playa, nos hemos puesto aquí, así es que estábamos más respaldados del viento, pero mirad aquí, es increíble. Es decir, de frente mío hay una playa que no es paradisíaca, más que esto. Y pues aquí, la tranquilidad que se respira
hemos pasado la noche aquí en esta playa. Hemos elegido porque ahora mismo vamos en un restaurante que lo había elegido, que está brutal. Ayer he visto las fotos y mirad aquí, estas son cabañitas, casas hechas solo de madera, mirad. Con lo que tienen, con lo que les quedaba. Y mirar la playa, mirar el agua cómo es y a dónde llega. Tengo unas ganas de echarme un baño y decir, mirad, las casas están justo a donde el agua sube con la marea. Ayer por la noche estaba más bajo y mirar qué calma este mar, qué silencio. Increíble, de verdad, me encanta. Las casas están hechas justo a donde llega el mar. Y no me capacito que hemos podido acampar en esta playa paradisíaca sin pagar nada, es gratis. Nosotros hemos comido ayer en el restaurante, hemos preguntado, nos hemos puesto acá y nada, no tienes que pagar nada. Claro, si vienes con un camper, con un coche grande que ocupa sitio, pues sí que te hacen pagar, pero nosotros que estamos con las bicicletas y con la tienda desmontamos y al día siguiente ya nos vamos. No nos han preguntado ni un peso. ¿Quieres venir a ver el mar conmigo? Ven, vamos. No, vamos a comer antes. Me habías prometido que comeríamos. Es algo romántico ir a ver el mar juntos, También. mano en la mano. También es romántico ir a comer. Vamos a abrir el restaurante esta mañana. Abre a las 9, son las 9 menos 5. Uy, sí, casi nos olvidamos de la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué es que define algo bello? Algunos por ahí dijeron, algo bello es algo útil. Otros, bello es cuando es verdadero. O lo bello es armonía, proporción y orden. Algo es bello cuando nos da placer sin necesidad de entender el porqué. Con las baterías cargadas, salimos con mucha ilusión en dirección Playa El Requesón, una joya secreta de la Baja California, un santuario de agua cristalina donde arena blanca y el mar inmenso encuentran la calma y la paz. Hola, buenas, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Podemos pasar a ver? Seguro que sí. ¿Van a acampar, quedarse para mañana? No. Seguimos el camino. Ok. Nada más ¿Cuántas horas van a estar? ¿Cuánto tiempo? Un poco. No sabemos. Sí, en caso de usar baños y eso, les pedimos 10 pesos por el uso de los baños nada más. Sí, no, en principio Muchas gracias. miramos y seguimos, ¿no? Bien. Queremos llegar hacia Loreto hoy. No, órale. Entonces aún queda. ¿Ustedes viven aquí? Aquí vemos, sí. Muy bien. En el paraíso. En caso que ocupen agua, pues aquí me dicen y los relleno. Muchas gracias. Qué bien, qué amables, ¿no? La señora sin decir nada, ni saludar ni nada. ¿Cuántas horas vais a estar? Pues me parece bien, ¿no? Si cuidan la playa, la limpian, pues me parece bien que pidan dinero, pero nosotros solo vamos a pasar unas horitas. Si nos vamos, pues... ¿Nos bañamos? No. ¿Tú has visto a dónde te he llevado? Te llevé yo. Yo te llevé. ¿Y por qué no nos bañamos? Porque aún tengo el cabello limpio. No existe el tema, lo sabes, que a mí no me gusta mucho bañarme. ¿Te gusta el mar? ¿Por qué no te gusta bañarte? Mira acá, es como el agua de la piscina. Es calmo, podemos estar un poco aquí, relajarnos. Yo ya estoy relajado. Quiero pedalear. ¿Y tú ahora qué quisieras? Pedalear. ¿Pedalear? Nunca quieres pedalear, ahora quieres pedalear. Es que no sé nadar. ¿Por qué? Porque yo me quiero bañar. No te lo quería decir, pero no sé nadar. ¿No sabes nadar? No. ¿Por qué quieres siempre lo opuesto de lo que yo quiero? Porque si no sería muy fácil. Para joder.
hemos atravesado medio México para venir hasta acá, en las playas paradisíacas de México, para mirarlas un ratito e irnos. ¿Esto me estás diciendo? Te pesco una concha. La concha. Una preguntita. ¿Cuánto cobran para acampar por la noche? ¿Cuánto la cuerda de bicicleta? No, 50 pesos. 50 pesos, bien. Y nada más por un amigo que tiene camper y tal, ¿cuánto sería para el camper? 250. Ah, bien, ok. ¿Y dais agua o tal? Baño nada más. ¿Nada más para Baño, acampar? sí. Pues, perfecto, muchas gracias, Ah. Que vaya muy bien. De 50 pesos para las bicicletas, que no es nada. ¿Cuántos son 50 pesos? 2,50 €, ¿no? 2,50 $, 2,50 € por allá. Y para los campers son 250. Eso ya es un poquito más caro, pero pues se entiende, ¿no? No está nada abusado, ¿eh? Y nada más te dan baño y nada más que esto, pues. Detrás mío es Playa Armenta. Aquí tampoco nos bañaremos. Vamos a seguir pedaleando. Hemos hecho una paradita aquí en el restaurante Las Palmas, que se llama, en la carretera para llegar a Loreto. Y hoy nos entre el calor y las subidas estamos bien cansados. Esto puede ser que nos reponga las energías. Al menos una bebida seguro habrá a haber de comer, porque acuérdense que aquí muchos sitios no aceptan tarjeta y cash. Nos queda poquito hasta Loreto, donde podremos sacar de nuevo. Es que el ojo humano nunca se cansa de lo bonito. Mirar este sitio no tiene nada más y nada menos de los otros sitios, pero está hecho con cariño, con el corazón, con amor. Mira, este sitio es tan humilde, pero bonito a la vez. Respetado la naturaleza, aquí no está ninguna planta cortada. Han aprovechado la naturaleza haciendo las cabañas con las hojas naturales que le da la naturaleza y aprovechado de hacer un restaurante. Nosotros de una hemos dicho, nos tenemos que parar aquí porque es muy bonito, nos ha atraído el ojo lo bonito. Digo esto porque hay muchos sitios que le falta muy poquito para que uno disfrute del lugar donde está comiendo. No es solo comida y ya está, no es solo rellenar la barriga y ya está. No, pues ahora no sé cómo se come aquí, pero ya el ojo de donde estamos, la experiencia de lo que estamos viendo, pues es otro cuento. Es totalmente otro cuento. ¿Cuánto? ¿Cuánto quiere usted? 500 pesos. Eso es caro, ¿eh? Madre mía. Es que es tan bonito este lugar que... Un oasis en el desierto. Sí, ¿no? Es verdad. Es verdad. ¿Desde cuándo estáis vosotros aquí? Tiene... Muchos, como 20. No, aquí... ¿Ya sus abuelos o...? Sí. Es decir, ya sus abuelos estaban aquí. Y después sus padres Posible, y vosotros. Entonces... Unos 100 años. Vale. Pero antes Pues. está en la casa allá. Y ahora... Mi papá aquí nació, aquí. Aquí ha nacido, pues. Ajá. ¿Y también teníais restaurante o...? Tenían comedor más adelantito. ¿Tenían comedor? Tiene más de 100 años. Aquí cuando dicen, por ejemplo, vale, dicen sale. Para mí es extraño que sale, pimienta, es decir. Más pequeño no había, no, más pequeño no había. Yo pedí de ese tamaño porque sucede que siempre peleamos por la misma razón. Que yo estoy bebiendo tranquilamente. Yo no bebo mientras como. Yo bebo cuando termino de comer. Y cuando llega el fin, pues tengo, claro, casi todo lleno. ¿Y qué hace Manuel? Ay, yo ya terminé lo mío. Y me bebe todo lo mío. Y me quedo sin beber. Entonces yo pido XXL. Y así hay un poquito para él. ¿Está bueno? No sé, aún no probé. Con queso todo es bueno. Eso lo llaman sincronizada doble. De hecho tengo un problema porque pregunté antes la quesadilla. La quesadilla es con queso y eso la sincronizada pues también. Entonces no conseguía entender cuál era la diferencia entre sincronizada y la quesadilla. Al final es la forma de doblar. Eso lleva jamón. La quesadilla me ha dicho que podía ponerle jamón igualmente.
Y después yo le pedí que me echara un poco de cilantro, así recuerdo que estoy en México. Tutorial de cómo se lavan las manos en México. Entonces, coges el agua desde aquí y después le echas a tu mujer. Siempre si tienes una mujer pesada. Espera. Primero. Esto es para los platos, pero está muy bien para quitar la grasa. ¿Qué tal su experiencia, señorita? 5 estrellas. 5. Espera, una menos. falta el enjuague para completar la experiencia. No me quise bañar en el mar como para que me eches esto. Un poquito, ¿no? Te refresca. No. Aquí. 4 estrellas. Oh, No está completo el trabajo. fue un error vacilar. Hay que secar ahora. La camiseta. No, nada de camisa. Sí, tengo. Sí. Tiene. ¿Sabe usted qué parte tendría que cortar? Hay que. Cualquiera. Abajo. ¿Te das cuenta esta planta que hace? Aquí la tienes. Mira. Pobrecita, pobre planta. Mira. Ya sale. Ya te pones la crema. Pero, ¿es esto? ¿Toda la parte está bien o...? Se tendría que poner en la nevera también, ¿no? Huele fuerte, pero... ¿A qué huele? Mira. Huele a comida total. Huele a pollo, ¿no? ¿Sí no? ¿Sí o no? A mí me huele de verdad a pollo. A ver, corta un poco. De verdad huele a pollo. Ponen la piel. Más después se va yendo, pero sí que no tiene nada que ver con el olor de cuando lo compras en el bote, ¿no? Mira, parece que me bañaba en el caldo de pollo. Wow, huele fatal. Ey, yo creo que se abre esto. ¿Todo bien? Estamos bien. Es que, ¿esto se come o qué? Sabe a pollo también. No se supone que se come. ¿Más seguro que es aloe vera o no? Es otra Sabor cosa. amargo. Yo ya he comido aloe vera, de verdad me sabe a pollo. Bueno, yo tengo mi ramita de aloe vera que llevaba tiempo buscándola. Ahora a ver cómo le sacamos provecho. La ponemos debajo del panel solar. No, te la guardas tú porque huele fatal en tu alforja. No, la alforja no voy a poner. Sí, en la alforja mía seguro que no. Acá, mira. No, de lujo, Ni de bici, lujo. ni siquiera mirarla. La Aquí. tuya. No, porque huele a pollo. Si olía bien, entonces sí. Ay, ¿dónde poner? Uff. Huele a pollo, pero cocinado 20 horas, ¿sabes? Esto bien Pollo condimentado. Y no te voy a abrazar, ¿no? No me gusta nada el sitio que estamos eligiendo. Pues la jefa se quiere poner aquí, en este espacio, y como veis está la calle acá, que pasan camiones y coches. Hemos avanzado 6 kilómetros más. Faltarán solo 48 kilómetros para Toledo. Y no hay nada. Es decir, los sitios que hemos dejado atrás, que sí estaban bien para acampar, pues lo hemos dejado atrás, convencidos pues que íbamos a encontrar otros sitios parecidos, pero no los hemos encontrado. Y como veis, el sol se está yendo a dormir porque él también ha trabajado todo el día. Aquí parece una entrada de alguna casa, una villa, pero pues yo no veo nada aquí a ojo. Podríamos ponernos más aquí adentro con el riesgo que alguien nos pueda decir algo, pero igualmente el terreno son todas piedras.
Entonces es molesto para dormir, con una piedra clavada en la espalda. ¿Qué dices tú? Que no es el mejor sitio donde acamparemos, pero tampoco está mal, ¿no? Porque ahora se va a hacer oscuro, después el hecho de no ver, pues el tema de las plantas para no pinchar las ruedas más que nada. Igual la carretera sigue así para largo, yo no dudo que vamos a ver algo mejor. Nos hemos arriesgado, ¿no? Teníamos que acampar en esos sitios que habíamos ya visto antes. ¿Cuál? ¿Al borde de calle? A borde de calle, pero había mucho espacio, tipo como un parking y limpito. Sí, pero allá es donde se paran los camiones a descansar. Que has visto que aquí es la única carretera, pasan un camión, está allá que le ha dado sueño, que se quiere parar. Si no está muy atento hasta el final, que ve delante sus faros, pues nos llega encima a la tienda, ¿sabes? Que creo que es más arriesgado esto de acampar allá en una área de descanso para camiones, que llegue allá que no nos ve, que aquí, que al final estamos al borde de la calle igual, pero no vienen los camiones a descansar acá, ¿no? ¿No crees tú? Porque has visto, ¿no? Cómo es, se van tomando cervezas acá, van fumando porros, llegan recansados, están acá al teléfono, la tienda de delante, no jodas. La jefa me convenció como siempre. Cada palabra que dice, pues, me desuelvo. Porque igual la gente que baja no nos ve. Y la gente que sube, sí, nos ven, pero yo creo que escondiendo las bicis atrás, la tienda delante, tampoco nos ven tanto. Puede que no nos vean. No. Ya tengo sueño. Pero tengo una Coca-Cola. ¿No? Sí. No la quiero compartir. Tienes una Coca-Cola y un Snickers que los dos irás a compartir. Entonces, mitad. Eso es lo que no me gusta de la vida 2. ¿Me quieres dejar? Yo no quiero compartir mi Coca-Cola. Me estás dejando aquí al borde de la calle. Por una Coca-Cola. ¿Serías capaz, No, obvio. Te prefiero la Coca-Cola, ¿vale? Damos la buena noche. Tenemos que ponerla al aloe vera. No, esta huele a pollo. Un poco sí. Estoy confundido. ¿Dónde vamos a poner la cabeza y dónde vamos a poner los pies? Fíjate, es un dibujito. Acá en la línea ponemos tu cabecita. Y allá, tus pies. Porque ves que el terreno está un poquito así. Me está en pendencia, nos va a ir toda la sangre en la cabeza, mujer. Bueno, está un poco en pendencia así, ¿no? Entonces ponemos la cabeza aquí y los pies allá. ¿Y dónde me voy a poner yo? Tú acá. ¿Lo ves? Paralelo a la línea. Voy a caer. Bobby, todo va a salir bien. Fíjate de mí. ¿De verdad? Cabeza, pies. Tú, yo. ¿Está bien?